¿Cómo les fue en la semana? Dado que nos vimos la semana anterior, ¿pudieron ver algo, ver la plataforma, vieron los contenidos, no han visto nada todavía? Por lo menos yo, profe, no tuve mucho tiempo, así que no he podido ver la plataforma. Bueno, la idea es que ahí vayan complementando un poco con la materia. Lo bueno es que la plataforma va a estar disponible siempre. Entonces, de esa forma van a poder ir viendo de a poquito la materia, ya de acuerdo a sus tiempos. ¿Se acuerdan lo que estuvimos viendo la semana pasada o no se acuerdan mucho? ¿Alguien se acuerda, no? Sí, sobre el tema de la innovación, que no era lo mismo que el emprendimiento. Ya, eso fue lo que más le quedó grabado. Ahí echamos abajo el profe José con su emprendimiento, sino netamente la innovación, ¿no es cierto? Que era parte de las ideas, ¿no es cierto? Que uno genera ideas a través de la creatividad. Y cómo diferenciamos el emprendimiento de la innovación, netamente porque la innovación era crear algo nuevo, modificar algún proceso, ¿no es cierto? Un bien o un servicio, y que esa modificación al final generara algún tipo de venta o rentabilidad. Eso era considerado una innovación. Si ahora esa innovación no se vendía o esa idea no se vendía, simplemente pasaba a ser una idea propiamente tal. Ya esa era como la base central. Y después vimos algunas herramientas, ¿no es cierto? Como Ichikawa, los 5 por qué, los diagramas de flujo, de proceso, entre comillas, entre otros. ¿Ya? Eso fue lo que vimos en la clase anterior. Ahora vamos a seguir con dos temas importantes, o en realidad son tres, que es la sociedad del conocimiento y que es la innovación social, y a su vez vamos a ver también lo que es la innovación verde. Consulta, ¿qué entienden ustedes por la sociedad del conocimiento? ¿Alguien tiene alguna idea? No había escuchado ese término. ¿No? No, En general nadie lo había escuchado antes. No, profe. No, yo tampoco, profe. ¿Me van a creer que nosotros estamos en la sociedad del conocimiento? Porque la sociedad del conocimiento, bueno, lo vamos a ver ahora, pero como resumen, es netamente cómo nosotros como sociedad o personas nos involucramos a través de las TIC y las herramientas tecnológicas, ¿ya? Ustedes van a decir, pero profe, nosotros no usamos TIC. Ya usando usted el celular o una aplicación móvil, ya está usando una TIC, ¿ya? Entonces, por lo tanto, la sociedad del conocimiento es la mezcla o el uso de tecnología para la sociedad, ¿ya? ¿Y la innovación social le suena a eso, no? ¿O nunca la han escuchado tampoco? ¿Me han escuchado, no? No, profe, tampoco. Ya. Entonces, por lo menos hoy día van a hacer temas nuevos. Eso es lo importante. Ya vamos a partir entonces con lo que es la sociedad del conocimiento. Bueno, la sociedad del conocimiento, como está en este esquema, que siempre me gusta partir con esa, como nubes de palabras con ideas, mezcla varias cosas. Mezcla, por ejemplo, las TIC que están ahí, mezcla política, sociedad, cambios, economía. ¿Qué otra palabra es importante ahí? Por ejemplo, mantener, reaccionar, el vocabulario, ¿ya? ¿Qué otra cosa más podríamos señalar acá? Por ejemplo, tradicionales, el desplazamiento, etcétera, ¿ya? Pero ahora vamos viendo el hecho, ¿qué significa? Bueno, la sociedad del conocimiento es aquella que se determina por el acceso y procedimiento a la información para transformarla en conocimiento, ¿ya? Pregunta, que viene también como de la clase anterior, que alguien me la dijo sobre la biblioteca. Si yo quiero saber una noticia, ¿dónde yo veo la noticia si quiero saber la noticia rápido? Twitter. Twitter, ya. Antiguamente, ¿usted cómo veía las noticias? Si usted quería saber alguna noticia. en el diario. Diario, televisión.
Ya. en el Sí, diario o la televisión. ya, significaba que si usted quería ver una noticia, entre comillas, en el diario, la noticia ya estaba añeja, ¿no? Porque el diario la imprimió el día después de lo que pasó, ¿no es cierto? Por lo general, los diarios lo que hacen, si pasa hoy día, voy a inventar algún incendio, el incendio pasó hoy día y la noticia está el otro día, ¿no es cierto? Si es que se alcanzó a imprimir en esa edición, ¿no es cierto? En cambio, ¿qué medios tenían que eran un poco más rápido e informativo? En este caso la radio, ¿no es cierto? Que si uno va a la radio Bio Bio, como que da los hechos casi al momento, ¿no es cierto? Y a su vez tenía la Exacto. televisión. Pero la televisión, ¿qué detalle tenía? Que si era algo regional, lo más probable es que no lo transmitieran por la tele, ¿no es cierto? Porque siempre daban, antiguamente los noticiarios eran noticiarios nacionales, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, lo que pasaba en las regiones como que daba igual, por decirlo de alguna forma. Pero ahora, con las tecnologías de información que ustedes me mencionan, por ejemplo, Twitter, Facebook, Instagram, o bien las páginas web de, no sé, de los diarios, por ejemplo, como EMOL, La Tercera, La Última Noticia, uno puede irse enterando de noticias casi en tiempo real, ¿no es cierto? O sea, si hay un incendio, o hay un taco, o lo que sea, usted va a saber inmediatamente que eso está ocurriendo ahora, ¿no es cierto? A diferencia de tiempo antiguo, que uno se daba después, como a la semana se daba cuenta de lo hecho, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? El valor que tiene la sociedad del conocimiento, primero es a través del aprendizaje. Y ahí usted me va a decir, pero profesor, ¿cómo vamos a aprender en base a las redes sociales, por ejemplo, como Twitter? Si usted se da cuenta, primero, usted, ¿cómo instaló Twitter? ¿Cómo lo hizo? Lo hizo porque, ¿sabía de antes instalarlo, por ejemplo? Mm, ¿O no? Bueno, tenemos que tener un teléfono inteligente primero que nada. Sí, pues, o sea, partamos de esa base que Y sea un smartphone, por decirlo de alguna partamos de manera. la base. Sí, Claro, y bueno, uno va aprendiendo, porque a mí me enseñó, me enseñó mi pareja, entonces, en un comienzo, cuando recién estaban saliendo los teléfonos inteligentes. pero Entonces, la ahí me idea, enseñó, por ejemplo, a ocupar Facebook, que era como lo que la llevaba en el momento. usted aprendió a usar una herramienta que en este caso una red social, que era Facebook, ¿no es cierto? Donde usted tanto agrega, me imagino yo que usted partió agregando gente, porque esa red se basa en agregar personas para poder interactuar. Claro, Esa era como la claro, base. Y después a su vez, claro. usted la agregaron de ida y de vuelta, por decirlo de alguna manera, y después usted empezó a postear. O sea, usted empezó a subir una foto, a lo mejor me siento contento, etcétera. Y a su vez usted a su vez empezó a verle la historia a los demás y le empezó a dar corazoncitos o deditos para arriba o caritas felices, ¿no es cierto? Dependiendo Sí, dependiendo de el- lo que iba sucediendo, ¿no es cierto? sí. Entonces, usted, después a usted no le enseñaron, ¿no es cierto? Eh, A lo mejor su pololo le me- enseñó al inicio, así como créate la cuenta, ¿no es sí, cierto? Pero y la después interacción, hurgueteando. entonces ahí es donde está la sociedad del conocimiento, que usted esa herramienta la empezó a usar primero como un medio de comunicación. Me imagino, primer medio de comunicación lo hizo con sus amigos y familiares, ¿no es cierto? Claro, ahora Después, una necesidad. después que empezó a usarla, la empezó a lo mejor para saber noticias, ¿se fija? Para mantenerse informada. Después la empezó a usar para ver ropa, por ejemplo, o para ver tecnología, lo que fuera. Ya empezó a agregar, no sé, pues, a Falabella, por nombrar algo, al supermercado. Y eso que le iban haciendo, le iban dando imágenes que eran liquidaciones, rebajas, ¿no es cierto? O bien noticias, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea de esta sociedad del conocimiento? Que lo mismo que a ustedes les pasa con una herramienta, lo mismo esta herramienta Zoom, por ejemplo. ¿Se fijan? A lo mejor ustedes cuando eran más jóvenes jamás imaginaron que íbamos a tener clase a través de videoconferencia en un computador. ¿Se fijan? Eso no se vislumbraba como una opción de tener algún tipo de clase. ¿Se fija? O estar proyectando un PowerPoint. Pero ustedes han ido aprendiendo, instalaron la aplicación, ya ustedes ya saben acceder a la aplicación propiamente tal, y eso nadie se lo enseñó así como eh, formalmente, por decirlo de alguna manera, si no lo fueron aprendiendo informalmente, y eso es parte del conocimiento, que se fue traspasando de persona a persona, ¿ya? Acá la sociedad del conocimiento es lo mismo, ¿ya? Primero es una cultura
¿ya? Donde se utilizan las TICs. Pregunta, ¿qué son las TIC? ¿Alguien sabe qué son las TIC? No, aquí lo que entiende usted o sea, lo que entiende usted, profesor, por tip, yo a lo mejor pienso de que como cuando uno va descubriendo algo en una aplicación y dice, no sé, por el Facebook, por ser acá, le puedo colocar la ubicación de donde estoy, cuando subo una foto, eso. No, las TIC, Profe, las tecnologías y las comunicaciones. por ahí va. Son una sigla, en realidad, donde la T es tecnología, como dice su compañero, la I es información, ¿ya? La C es de comunicación y la S porque son varias, ¿ya? Son TICs, por decirlo alguna vez. Son, como ya lo mencioné, son herramientas que ustedes van a usar de información para la comunicación. En este caso, una TIC puede ser Zoom, una TIC pueden ser las aplicaciones que ustedes tienen en su celular, una TIC puede ser el mismo celular, ¿ya? Etcétera, ¿ya? Todo lo que sirva para comunicar información, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, estas TIC son usadas en distintas cosas. Primero para investigación, para la educación, para la comunicación y la vinculación social. ¿Mediante qué? Las redes, ¿ya? Nosotros hoy mismo en esta aula virtual o en esta sala que tenemos de Zoom, ¿somos una red o no? Sí, porque podemos comunicarnos con usted y con los compañeros. Exactamente. Nosotros, cada vez que se hace un grupo, indiferente de la temática que uno lo vea, se vuelve una red, ¿ya? Entonces, por lo tanto, ustedes siempre están en red, ¿ya? Ya sea una red de trabajo, una red familiar, ¿ya? Puede ser una red vecinal, ¿ya? Siempre la red, ¿qué es lo que hace? Va a tener un conjunto de nodos y aristas, ¿ya? ¿Y qué es un nodo y una arista? Me van a decir ustedes. Un nodo puedo ser yo. Por ejemplo, yo nodo profesor y ustedes son nodos alumnos, ¿ya? ¿Y cómo nos estamos vinculando o cómo nos relacionamos? A través de este curso, taller de innovación, ¿se fijan? ¿Y cómo más nos vinculamos todavía a través de esta red? Porque estamos interactuando. ¿Y cómo interactuamos? Donde yo hablo, yo le hago preguntas y ustedes responden, ¿ya? Y a su vez ustedes también me hacen preguntas y yo las respondo. ¿Se fijan? Eso es una red, ¿ya? Las redes por lo general siempre van de ida y de vuelta. ¿Qué quiere decir de ida y de vuelta? Que son de comunicación, ¿ya? O sea, siempre tiene que haber alguien que emite el mensaje y alguien que lo recepcione, lo interpreta y a su vez devuelve el mensaje y el que lo emitió por primera vez va a recibir una respuesta y también va a hacer una interpretación. Y de ahí nace como el lenguaje, ¿ya? Entonces, resumiendo, vamos a usar estas tecnologías de información y comunicación, ¿ya? Para distintos ámbitos, ¿ya? Y evidentemente nosotros estamos inversos hoy con el uso de estas TICs, ¿ya? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿O hay dudas? No, está bien, está clarito para mí. Ya, ya. Entonces, ¿quién es la UNESCO? ¿Alguien le suena lo que es la UNESCO, no? ¿Ha escuchado lo que es la UNESCO? ¿Le suena o no? ¿O no le suena Es nada? como algo de ayuda. La UNESCO es la organización, ¿ya?, de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia Ah, ya. y Cultura. O sea, es como donde ustedes han visto cuando sale en la tele, se juntan en las Naciones Unidas, los presidentes cuando van a dar discursos, etcétera. Es algo similar, pero esta tiene referencia con la educación, ¿ya? Entonces ellos definen, ¿ya?, entre comillas, la UNESCO define en el año 2005, es algo ya bastante antiguo, por decirlo de alguna manera, para hacer un término sociedad del conocimiento, que es la capacidad para identificar, producir, tratar, transformar, difundir y utilizar la información con vistas a crear y aplicar los conocimientos necesarios para el desarrollo humano. Esa es la definición de la sociedad del conocimiento que hace esta organización a nivel mundial, ¿ya? O sea, ¿qué nos habla? Que va a ser la capacidad primero de identificar. ¿Y qué voy a identificar? Profesor, lo tiendo a escuchar muy mal. ¿Me escucha ahora o no? ¿O solamente usted me escucha mal? ¿O los Claro, demás? yo escucho bien.
Ah, ya. No, yo lo escucho escucho bien entrecortado. Puede ser la conectividad que tengamos todos con esta lluvia aquí que está súper fuerte lloviendo ahora en este momento. Pero la idea es que ojalá me avisen si no me escuchan. Ya, yo mencionaba que la UNESCO, ya, al ser una organización a nivel mundial, donde están todas las naciones pro educación, pro cultura, ya, define la capacidad para identificar, ya. ¿Y qué es identificar? Uno identifica oportunidades, ¿ya? ¿Y oportunidades de qué? En este caso, de conocimiento. ¿Ya? ¿Y dónde están identificadas estas oportunidades de conocimiento? En cosas muy simples. El arte, la música, libros, etcétera, ¿ya? Producir se refiere a lo que yo voy a producir de lo que identifique. O sea, yo estoy interesado en hacer música, puedo producir música, ¿ya? Tratar se refiere a que yo lo voy a implementar o hacer un tratamiento, ¿ya? No sé, un tratamiento que quiere decir una mejora. O sea, a lo mejor yo voy a partir cantando y voy a tratarlo, entre comillas, con música y voy a utilizar violines, por ejemplo. Después puedo hacer la transformación. ¿Cómo yo lo voy a transformar? ¿Ya? ¿Qué quiere decir transformar? Lo voy a empaquetar en algo. En este caso, ustedes conocen que existen los, no sé si estaré tan anciano, pero los MP3, por ejemplo, cuando se escuchaba la música, que son un formato de música y de audio donde uno escucha, digamos, antes de la salida de Spotify y de, no me acuerdo el de Apple, esto lo tengo acá, ¿cómo se llama este? iMusic, algo así. Ustedes pueden transformar su música ya no en el cassette como antes se conocía, ¿no es cierto? No en el CD, sino ahora en un formato que es digital. A eso se refiere con transformar, ¿ya? ¿Cómo lo difunden? A través de sus redes sociales, ya que en este caso, ¿qué redes sociales ustedes conocen que sirven para difundir música, por ejemplo? ¿Qué me puede decir alguno? ¿Ya? ¿Dónde más? ¿Qué otra red también es grande para compartir música? Spotify. Ya, podría ser Spotify, ¿no es cierto? No se hace ¿YouTube? un YouTube también, ¿no es cierto? Existen distintas plataformas ahora que se conoce como, por ejemplo, como bien dice su compañero, Spotify, por ejemplo, uno hace una lista y esa lista, no sé, pues la lista de Rodrigo. Y la lista de Rodrigo tiene 10 canciones y esas 10 canciones puede ser escuchada por otras personas si uno coloca la lista de Rodrigo, ¿ya? Eso también es difundir, donde yo puedo subir a lo mejor música que me gusta como música que yo puedo producir, ¿ya? Entonces acá lo importante es que la sociedad del conocimiento consideran las nuevas tecnologías de la comunicación. ¿Y cuáles son las nuevas tecnologías de la comunicación? Plataformas, redes sociales. Redes sociales fundamentalmente y las plataformas web, ¿no es cierto? Hoy día estamos llenos de páginas web, ¿no es cierto? Y llenos de aplicaciones que en el fondo son redes sociales, por decirlo de alguna manera, donde nosotros interactuamos con los demás, ¿ya? Y esto nos va a permitir, ¿qué cosa? Vamos a desarrollar la autonomía, ¿ya? La pluralidad y el respeto a los derechos humanos en general, ¿ya? ¿Cuáles son las principales características de esta sociedad del conocimiento? ¿Ya? El primero, que tiene que ver, que es el conocimiento es precisamente la capacidad de innovar, ¿ya? Que es tal cual como partimos el ejemplo de la clase inicial, yo les pregunté, ¿quién les enseñó a ustedes, por ejemplo, a descargar una aplicación? Una compañera me dice, yo partí con Facebook, ¿no es cierto? Y mi pololo me enseñó la aplicación, ¿ya? ¿Pero quién le enseñó a su pololo? ¿Está por ahí la compañera que respondió? No, él de chiquitito ha estado metido en lo que es la tecnología. Ya, entonces quizá él aprendió mirando, ¿no es cierto? O aprendió, Autodidacta. claro, o aprendió apretando, como se dice, los botones y de suerte y empezó a procesar y la cosa es que partió y ese conocimiento lo adquirió en base a lo que se conoce de prueba y error. ¿Y qué es conocimiento a base de prueba y error? Que usted le pasan algo, puede ser, no sé, pues, un artefacto que usted nunca ha visto y usted empieza a apretar botones o empieza
a moverlo, por decirlo de alguna manera, a golpearlo o lo que sea, hasta ver qué función tiene, ¿ya? Y ahí es donde viene lo que se conoce como el conocimiento a prueba y error, ¿ya? Y a su vez, existe el conocimiento que es entregado y heredado, por decirlo de alguna manera, que es lo que le pasó a usted con su pololo, porque su pololo sabía algo y se lo explicó a usted cómo hacerlo. Entonces ahí él le heredó a usted ese conocimiento. Y usted, me imagino que a su vez, a lo mejor se lo heredó a otra persona, sea una amistad, un familiar, a su mamá, lo que haya sido, a lo mejor se lo heredó también, porque usted le explicó, mire, apriete este botón y podemos conversar vía telefónicamente. ¿Se fija? O bien nos podemos ver, si usted aprieta este botón que parece una camarita, nos podemos ver a través de una cámara, ¿ya? Entonces, la idea acá, primero, que es la capacidad de innovar. Y la capacidad de innovar, ¿en qué venía? La capacidad de generar ideas. Y a su vez, generar esta idea a través de qué cosa? Se supone de nuestra mente, ¿no es cierto? De nuestro cerebro, que es el encargado de crear este conjunto de ideas que van a generar las innovaciones propiamente tal, ¿ya? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Porque vamos a transformar los procesos que sugieren cambios, ¿ya? Como ya mencionamos, las redes de comunicación básicas en las cuales nos vamos a desenvolver van a estar netamente basadas en qué cosa? En datos o en bases de datos. Consulta, ¿qué es una base de datos según ustedes? Donde nosotros almacenamos información, puede ser Información. una biblioteca, ¿Cómo almacena información? ¿Cómo qué cosa? por ejemplo, una biblioteca o un computador donde tengamos carpetas por archivo. Por ejemplo, yo hago archivos por año y por mes de fotografías que tomo. Ya, eso es una base de datos fotográfica, por decirlo de alguna manera. Porque usted lo que está almacenando en sí, de acuerdo a lo que usted me comenta, va a ser carpeta, no sé, voy a inventar, mes de agosto, carpeta agosto, y hay 7 carpetas dentro donde está el día 1, el 15, el 12 y el 20 que tienen fotos dentro, ¿no es cierto? Donde usted sacó fotos de ciertos temas, ¿no es cierto? Sí, Pero así. ya, eh, me imagino así y así por mes, pues, o sea, a lo mejor puede haber meses que tiene más fotos y están separadas por día, o como también puede tener una carpeta que diga agosto y tiene un choclón de fotos dentro, sin tanto detalle que permita saber qué día se tomó. Bueno, ahora Lo si que uno pasa, se... sí, lo que pasa es que cada foto tiene la fecha, el Claro, o sea, año, el día y el mes. Entonces yo puedo colocar las fotos solamente por mes y claro, tengo meses que pueden haber 1000, así como meses donde pueden haber 100 nomás. ya. Entonces ahí usted me nombra algunos, ¿cómo se llama? Tips, entre comillas, de lo que es una base de datos. Ya, la base de datos tiene atributos. Ya, ¿y cuáles son los atributos que usted me mencionó? Lo voy a hacer súper simple. Imagínese que usted misma, como persona, es una base de datos. ¿Cuáles serían sus atributos? Eh, Como una descripción, pues, podría ser la edad, el ¿Ya? sexo, eh, la estatura, mis gustos, preferencias, eso no sé, Exactamente, esos son atributos. Pero ¿cuál es el único atributo que la hace única a usted ante la ley? mi RUT, El nombre. mi cédula de El root, identidad, La el el root, nombre, identidad. el root. Cada uno sí, de nosotros nos podemos llamar, por ejemplo, podemos ver en esta sala 10 Rodrigos, por ejemplo. Y puede coincidir también que existan, no sé, voy a inventar 10 Rodrigo Pérez. ¿Se fija? Y 10 Rodrigo Pérez Guzmán, por ejemplo, por decir un apellido, un segundo apellido. ¿Se fija? Y a lo mejor 10 Rodrigos que sean Rodrigo, no sé, Antonio Pérez Guzmán, por ejemplo. Pero ¿qué es lo que nos hace único a nosotros y distintivo? Dentro de una base de datos va a ser nuestro root, ya que y eso es nuestros único. huellas digitales, igual, Claro, las huellas ya, digitales también y los dientes también, ¿ya? Y eso también es otra ah, forma de identificarnos, pero legalmente, como mencioné, el root va a ser nuestro identificador, que ese es único, ¿ya? ya, Entonces, ¿qué pasa? Usted, como bien dijo, van a existir otros atributos, como la edad, la altura, peso, estado civil puede ser, por ejemplo, sí, nivel educacional, trabajo, etcétera, que esos van a ser atributos propios de cada uno, ¿ya? Y en eso se compone una base de datos en general.
sea, cuando ustedes hablen de bases de datos o escuchen la palabra base de datos en cualquier sentido o contexto, ustedes tienen que saber primero que es un conjunto de datos, ¿ya? Y ese conjunto de datos van a tener estos parámetros, ¿ya? Y estos parámetros, algunos van a ser únicos y otros van a ser repetidos, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo mencioné un parámetro que era único, que en este caso era el root, ¿ya? El root va a ser único por cada uno de nosotros. Yo tengo un root, usted tiene un root diferente al mío, etcétera. Pero a lo mejor yo peso, que es un parámetro mío, mi peso, a lo mejor es similar al de otro compañero. ¿Se fija? Y ahí ya estamos topando en el dato. ¿Se fija? A lo mejor mi edad es la misma que otra compañera. Y ahí topamos en el dato. ¿Se fija? Entonces, ¿qué pasa? Las bases de datos se componen de distintos atributos o parámetros, ¿ya? Donde siempre va a existir un atributo que es único, que lo hace distinguible, y un conjunto de elementos. ¿Ya? Si yo ahora lo veo como una base de datos, una revista, por ejemplo, ¿cuál vendría siendo el atributo único de esa revista? Por ejemplo, la revista Caras o la revista Cosas. ¿Cuál era su atributo único? Las portadas. ¿Las portadas o el nombre de la revista? El nombre digo yo. El nombre, el nombre. En este caso, cuando hablamos de revista, su atributo único es el nombre. Ya que en este caso sabemos que la revista Caras y la revista Cosas son dos revistas completamente diferentes, pero que tratan de lo mismo, ¿no es cierto? Que era como de espectáculos, de celebridades, tanto chilenas como extranjeras, ¿no es cierto? Sí. ¿Ya? Ahora, dentro de su base de datos tenía la Cosas, ¿no es cierto? Ya, veamos la revista Cosas. La revista Cosas, ¿qué otra cosa la hacía singular? Pero que era como un atributo, ahora que no era único, sino que tenía como atributo. Se supone que esa revista, como usted menciona, tenía una portada, ¿no es cierto? Y en esa portada siempre salía un famoso, ¿no es cierto? Vamos a suponer Cecilia Boloco. Ya sale Cecilia Boloco en el número 34. Significa que en el tomo 34 de esa revista sale Cecilia Boloco. En el 35 a lo mejor sale, no soy muy bueno para las celebridades, pero ¿quién podría salir? Ya Los Prisioneros, por dar un nombre. Ya en la 36 salía, no sé, a ver quién es famoso, soy malo para esto de los... Miriam Hernández. Ya Miriam Hernández, ya. Entonces teníamos ahora 3 revistas, que era de la misma revista Cosas, ¿ya? Donde salían 3 personalidades. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué la hacía única después en cada una de estas ediciones? Fuera de la foto. El reportaje que había en el interior referente a la portada. Exactamente. ¿Y usted cómo identificaba o cómo llegaba a esa, cómo se direccionaba eso? Porque aparecía en un rinconcito, página por ser 17. Ya, y a su vez aparecía que usted sabía que en la revista 34, ¿no es cierto? En la página 17 aparecía ese reportaje. Sí. ¿Ya? Eso es muy similar a lo que, por ejemplo, yo diría, por ejemplo, alguien que vive en un departamento. Yo sé que usted va a vivir en la calle Colón, por ejemplo, 1710, departamento 3. ¿Se fija? Si yo quería saber de usted o dónde está ese reportaje, tenía que saber el número de la revista, que en este caso era la 34, y en la página donde estaba ese reportaje, que era la página 17, por ejemplo. ¿Ya? ¿Quedó claro más o menos, no? ¿Cómo se Sí. manejan las bases de datos? Ya, y lo mismo pasa con los diarios. Los diarios, primero, ¿qué lo hace único? Su nombre, ¿no es cierto? Y después va por las ediciones. ¿Usted cómo busca una edición del diario El Sur? Lo va a buscar por el día. Y ese día, a su vez, tiene un número, la edición 514. ¿Se fija? Porque es el día o la publicación 514 del 3 de marzo de tanto. ¿Se fija? ¿Ya? ¿Cuál es lo otro que podemos acceder hoy día? Que estas bases de datos hoy día están en tiempo real. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que si yo busco un diario, ¿han buscado un diario ustedes en ediciones anteriores? Y sí, noticias, sí. Si buscáis noticias en ediciones anteriores. Mire, yo les voy a proyectar acá un diario, de modo de ejemplo.
Ustedes me dicen si se ve o no se ve cuando comparta la pantalla. ¿Se ve? Dice compartiendo pantalla. Ahora sí, se ve. Ya. Ese es el diario Ahora del se ve el sur. Es el diario del Diario sur de hoy Sur. día, el diario de hoy. Si ustedes se dan cuenta, dice aquí, martes 17 de agosto, dice año 139, edición 48112. ¿Se fijan? Ahí está, en la base de datos, cuando yo busque, por ejemplo, si yo quiero buscar, puedo buscar por el día, por el año, si ahora no lo pillo, también puedo buscar por este correlativo, que dice el año 139, edición 48112. Pero si yo quiero buscar, por ejemplo, una edición antigua, creo que uno va a buscar acá, creo. Ah, no. ¿Dónde va uno a buscar ediciones antiguas? ¿Tiene esta opción? Acá. ¿Se ve el calendario? ¿O todavía ven el otro, ven el diario? Veo el diario. Ah, ya, espérenme. Déjenme dejar de Ahora veo el compartir. calendario. Voy a compartir Ahora, mejor ahora había salido el calendario. Sí, voy a ah, ya, pensé que no se veía, ya, ahí de nuevo voy a volver a compartir. Ya, si yo me, ¿se ve de nuevo, no? Se está El cargando. diario se ve ahora. Ya, si yo aprieto aquí en la fecha, se Ya. fijan, sale un calendario. Y si yo aprieto, por ejemplo, el día anterior, que es el lunes 16, ya, me va a cambiar al diario anterior, ¿no es cierto? El de ayer, ya. Y de nuevo yo tengo acá, lunes 16 de agosto 2021, año 139, o sea, estamos en el año 139 de edición, y la edición es la 48111. ¿Se fijan que es una edición menos que la que vimos anteriormente? ¿Se dan cuenta? Sí. Entonces, esa es una base de datos. Y si ahora yo me pongo extremista, mire, me voy a ir, no sé si se ve el calendario, ¿se ve? Sí, ahora se ve. Estoy en diciembre del año 2020. Mire, y es más, me voy a ir a una fecha significativa. ¿Cuándo llegó el COVID? ¿El 2020? En En Marzo, marzo del 20, como el 4 marzo, de marzo. marzo 17, porque me acuerdo porque era mi cumpleaños y nos mandaron todos a cuarentena. Y yo voy a abrir acá, confirman 2 nuevos casos de COVID. ¿Se fijan? Marzo 17, y estamos en marzo 17, año 138. ¿Se fijan? Claro. Se movió el año, porque obviamente nos fuimos un año hacia atrás. En este momento estamos en el año 139, y la edición es la 47551. ¿Se fijan? Entonces, si yo quisiera buscar una base de datos, esta es una base de datos del conocimiento. ¿Se fijan? Que existen ediciones, y teóricamente en este calendario están todas las ediciones, por lo menos visibles desde, a ver, veamos hasta dónde llega, 2018, 2017, o sea, por lo menos tenemos 10 años de conocimiento en el diario. ¿Se fijan? A eso es lo que yo me refiero con la sociedad del conocimiento, que ocupamos esta base de datos, que es un repositorio de información, donde está, digamos, alguna información relevante, como son noticias, por ejemplo. ¿Quedó claro entonces la usabilidad de lo que es la sociedad del conocimiento? Sí, profe. Sí. Ya, ahora ustedes me dicen si se ve. ¿Se volvió el PowerPoint? Sí, profesor. Sí. Ya, entonces, siguiendo el tema, las redes de comunicación, como mencioné, van a estar basadas en esta base de datos, y nosotros, ¿dónde los vamos a buscar? A través de la comunicación del computador, tal cual como yo lo hice, ¿ya? ¿Y esto qué nos va a permitir? Obviamente, romper fronteras físicas y permite la interacción. ¿Por qué? Porque fronteras físicas, ¿en qué sentido? Porque yo también puedo ver el historial, tal cual como vi el Sur, ¿ya? Yo no tuve que desplazarme físicamente al diario El Sur, ¿se fijan? Pude hacerlo desde mi casa sentadito, empezar a buscar ediciones antiguas, ¿ya? Y por lo tanto permite la interacción. ¿Cómo yo interactué? Empecé a mirar el diario en esa fecha, o buscar fechas similares para poder obtener la información que yo buscaba, ¿ya? Ya. ¿Cuál va a ser la aplicación de la realidad?
Actualmente nosotros hemos evolucionado ahora como unas características de esto, va a estar asociado, ¿qué cosa? A la realidad virtual. ¿Ya? ¿Qué entienden ustedes por la realidad virtual? ¿Alguien me puede mencionar qué entiende por realidad virtual? La tecnología que estamos viviendo, La tecnología que estamos viviendo, ¿no es cierto? Pero ¿qué es la realidad virtual? Que yo pueda simular, No sé. el simular, internet. simular cosas, ¿ya? Yo puedo simular procesos, por ejemplo, pero los virtualizo, ¿ya? ¿Qué quiere Como decir por esto? ejemplo cuando uno simula un préstamo en un banco. Eso es una simulación, pero es una simulación plana, en una dimensión. Yo les voy a mostrar lo que es una simulación, por decirlo como ejemplo. Denme un segundo, para que quede súper claro ese término. Aunque no creo que se escuche, pero No se escucha. no se va a escuchar esto, pero este es un simulador, entre comillas, para que ustedes lo entiendan. Es un simulador, por ejemplo. ¿Se fijan? Un simulador que en este caso me está mostrando, por ejemplo, el sistema eh, circulatorio de una persona, ¿ya? Donde siempre lo azul van a ser las venas que traen oxígeno y lo rojo que son las arterias que botan vienen cargadas con CO2. ¿Se fijan? Entonces, por ejemplo, acá hay otro simulador. Voy a dar un ejemplo. ¿Ya? En este caso, así, por ejemplo, el latido del corazón y así se bombea la sangre, por ejemplo. Esos son simuladores que son en tiempo real. ¿Se fija? Cuando usted toma la presión, por ejemplo, se están presionando ahí. Entonces, ¿qué pasa? Van a existir programas o programación probablemente tal, como un Word, algo que sirva, y eso usted hace simulación. ¿Ya? Y usted simula escenarios. Ya que en este caso están simulando, por ejemplo, en este ejemplo están simulando una presión, tanto sistólica como diastólica, ¿ya? En este caso son la presión de salida y la de entrada, ya para palabras súper simples, y usted está simulando esa presión. ¿Qué pasa si yo aumento esta presión? Obviamente algo pasará con estas venitas que están ahí o con los capilares que van envolviendo, ¿se fijan? Por cada latido va expulsando el corazón. Y aquí si yo aumento la presión sistólica, ¿se fijan? Mayor flujo de sangre, manteniendo la diastólica, ¿se fijan? Y seguramente la simulación ahora lo que va a hacer, bueno, me parece que no tiene sangre y se fue el paciente, debe tener algún trombo o algo así que le obstruyó, digamos, la circulación correcta. Pero esa es la idea de un simulador, ¿ya? El simulador que es de partes reales, se fijan ahí tuvo un derrame sanguíneo, por eso no llegaba sangre al corazón, sin ver el video antes, por si acaso. Entonces, ¿qué pasa? Esa es la idea, que usted simule escenarios, ¿ya? Y evidentemente estos escenarios simulados pueden ser cualquiera. Por ejemplo, hay simulación industrial, por ejemplo. Y si yo veo simuladores industriales, este es un software, por ejemplo, donde uno lo programa, ¿ya? Se llama ProModel. Usted dibuja la nave o donde está la empresa y después usted le coloca los parámetros. Entonces voy a adelantar para hacerlo correr nomás. El monito, acá. ¿Se fija? De ahí usted tiene todo el sistema de empresa que es como un plano y después usted lo que hace, y usted lo que hace ahí, van a ir viendo que se pueden ir poniendo los monitos, las plantas, y usted hace correr eso y eso le entrega resultados. Y esos resultados usted lo que hace es netamente simular antes de construir algo. Aquí hay otro dibujito, a ver si este está. ¿Se fijan? Hay distintos tipos de paneles, de dibujo en general, ¿ya?
y aquí usted simula un proceso productivo propiamente tal. ¿Se fija? Ese es un simulador, es llevar lo real a un dibujo en computadora. Y ese dibujo en computadora tiene los botones, tiene todo. O sea, ustedes podrían simular su espacio y después que van a obtener resultados. O van a obtener botoncitos y esos resultados a usted les va a permitir concluir, como en este caso, que es una simulación. ¿Ya? Esa es como la idea de los simuladores. ¿Ya? Y esa es la simulación virtual. ¿Qué quiere decir? Yo llevo cosas de la realidad, las voy a llevar al computador y con eso yo voy a poder generar o crear ambientes virtuales de aprendizaje. Y en este caso, el ambiente virtual de aprendizaje que nosotros vimos era cómo el sistema circulatorio funcionaba, por ejemplo, para el primer caso. ¿Se entendió la idea? ¿O no se Sí. entendió? Sí, se entendió. Ya, entonces la idea es que ustedes, por ejemplo, a través de un software pueden simular cuánto pan producir, por ejemplo, si tuvieran un pequeño emprendimiento de panadería. O también podrían simular cuándo hacer pedidos, por ejemplo, si tuvieran que, alguna vez creo una compañera mencionó, creo que tenía una tienda como de ropa, ¿se fijan? También ustedes pueden simular el espacio por donde se va a interactuar con el cliente, y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, gracias a la sociedad del conocimiento nos permite eso, ¿ya? Ahora, de forma cotidiana, ¿ya? Nosotros, esta sociedad del conocimiento nos ofrece distintos tipos de solución a problemas, ¿ya? Más de algunos, mencionaron antes de la simulación, alguien dijo, voy a simular un crédito, por ejemplo. ¿Se fijan? O sea, ustedes lo que hacen acá, pueden simular algo de cuánto ustedes van a pagar en futuro, ¿no es cierto? Porque ustedes piden un préstamo y le van a aplicar una tasa de interés y después le aplican las cuotas, ¿no es cierto? Y esas cuotas lo que hacen es lo que usted va a terminar siendo devolviéndole al banco, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, eso me permite a mí la creación y acceso y manejo de intercambio a través de contenido electrónico. En este caso, ¿cuál sería el intercambio del contenido electrónico? Que usted va a llegar una ficha, ¿ya? Una ficha donde le van a pedir su nombre, su root, dirección, que suba sus antecedentes, etcétera, y van a simular un crédito. ¿Y usted qué va a obtener de resultado? Va a obtener una cartola donde va a obtener el valor del crédito, el CAE, que es el costo de este crédito, y las cuotas, ¿no es cierto? Y cuántos años va a terminar pagando y quizás simulaciones, si lo quiere a 12 meses, 24 meses, 36 meses, ¿ya? Esa es como la idea de esta entrega propiamente tal. Entonces, ¿qué pasa? Hoy día nosotros vivimos que la sociedad de la información en la que estamos viviendo ocasiona una dependencia de la tecnología en las personas. Pregunta, ¿cuántos de ustedes pueden vivir sin el celular un día? Sí se puede. ¿Pueden? ¿Una semana? Sí, porque si uno se va al campo, por ejemplo, no hay señal, no hay nada, entonces el celular no sirve ni para llamar ni para conectar, y me ha pasado. Y ahí usted se enoja y quiere irse luego un poco más, o anda colgado en los arbolitos buscando No, red. yo no puedo. ¿No, no Oye, voy a puede? tener que cambiar mi puesto ahora. Cuando venga para acá y esté moviendo tele, no me puedo decir en la tele. Porque la tele da mi espalda. No vamos a almorzar con tele. Se escucha como No, mi espalda. alguien que está Vamos a hablando. almorzar viendo tele. Ahí lo No, silencia. profesor, yo ¿Aló, me escuchan? Sí, profesor, si lo escuchamos. Sí, profe. Ya. Lo silencié porque no sabía que estaba hablando. Entonces, la idea es que nosotros cada día que pasa nos volvemos más dependientes, ya dependientes tanto de la tecnología propiamente tal, que Sí, puede es ser el verdad. celular, el computador, la internet, la televisión, la radio, etcétera. Todo se considera eso como tecnología, ¿ya? Evidentemente, al pasar de los años, nosotros hemos ido desplazando la tecnología antigua. Dígase, ahora uno rara vez pilla en una casa tele no a color, ¿no es cierto? O sea, por lo general la mayoría tiene tele a color en la casa, entonces uno va sustituyendo esta tecnología y evidentemente si a uno le pasara una tele a color, yo creo que reclamaría y tampoco le funcionarían quizás las conexiones que uno tiene para ver TV cable, por ejemplo.
¿Se fijan? Porque no están hechas para ese tipo de tecnología, ¿ya? Entonces, por lo tanto, lo que va haciendo esto va ejerciendo una dependencia, ¿ya? Porque a medida que uno va avanzando en tecnología, los aparatos tecnológicos van quedando obsoletos. Y al quedar obsoletos es necesario irlos cambiando y modernizándose, ¿ya? Tal cual como a lo mejor, quizá en esta sala, quizá haya alguien que todavía tenga un celular con botones. Sí, profe, ¿Se fija? Quizá alguien tenga uno, pero profe, dígame. se me viene a la mente que cuando empezaron a salir los teléfonos, increíblemente uno antes en la billetera siempre portaba una agendita magnética con los números de teléfono. ¿Sí, esa que se Y desplegaba así ahora, como un acordeón? sí, Sí. y ahora no hay, yo ejemplo, no me sé ningún número de teléfono, increíblemente. Y antes Y uno se uno pasa sabía, a depender, entonces tú andas, usted preguntaba, ¿tú funcionas sin tecnología? Yo a lo mejor sí funciono sin tecnología, pero quedo totalmente aislada porque yo me vería en peligro y yo ni siquiera sabría el número de los carabineros, como por decir un ejemplo, ¿me entiende? no, Porque no, o antiguamente cuando uno quería llamar a la mamá o la abuelita, que había un número de casa, por decirlo de alguna manera, uno se retenía ese número para llamar. En cambio, ahora si claro, yo le pregunto cuál es el número de su mamá o su hermana de yo memoria, me sí, sé el número de la casa de mis papás porque ese teléfono tiene más de 25 años. Ellos nunca han cambiado teléfono. Nosotros nunca hemos sido de las personas que cambian teléfono constantemente. De hecho, mi teléfono, mi número tiene más de 20 años. Pero a lo que voy yo, yo creo que no es tanto la dependencia, sino que uno ya no tiene la capacidad de retener. Yo personalmente no tengo ningún número de teléfono en mi mente. A mí se me apaga el celular y yo quedo completamente aislado con respecto a los contactos o a quién llamar porque no tengo. eso es una dependencia indirecta, si usted se da cuenta. Porque sin eso, no, o si usted quisiera comunicarse, ¿qué tendría que hacer? Ejemplo, se le acaba la batería del celular. Usted va a ir corriendo y si necesita un contacto urgente, ¿qué va a hacer? Va a enchufarlo, ¿no es cierto?, para ver el número, ¿no es cierto? Justamente, ¿Y qué va a hacer en el intertanto entre que prende y no prende el celular si es urgente? voy a estar angustiada nomás, pues. Exacto, y ahí hay una dependencia, pues, ¿se fijan? Ya cuando hay angustia hay dependencia, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea acá? Nosotros hemos integrado todo esto de la información a nuestra vida cotidiana, ¿ya? Y obviamente, y tal como dice la radio de Dios, el que no está informado o el que no tiene información no puede emitir opinión, ¿no es cierto? Acá surge algo similar. Si yo no estoy informado, no puedo opinar, ¿ya? Entonces, por lo tanto, es necesario que las tecnologías de la información siempre estar conectados. Y el estar conectado, ¿qué significa? Tener internet, tener un aparato donde poder ver esto y estar actualizado con las noticias propiamente tal, ¿ya? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ya. Ahora vamos a Sí. pasar a otro tema que se conoce como la innovación social. Como ya mencioné, la innovación social tiene que ver con nosotros mismos, como personas, como individuos, ¿ya? Y cómo nos agrupamos, ¿ya? Evidentemente nosotros siempre pensamos que la innovación siempre va a estar a cargo de científicos o investigadores, de las universidades, de las mismas empresas, pero en este caso la innovación social también toca, o sea, incluye a todos, dígase al sector privado, sector público, pero también a nosotros como personas individuales. Esa es como la gracia de la innovación social. ¿Este término lo habían escuchado antes o no? ¿O también es nuevo como la sociedad del conocimiento? ¿Cuál, profe? Disculpe, no alcancé a escuchar. Está malo el internet. Innovación social. Innovación social. ¿Le No, suena o no le no. suena nada? Ya, No, entonces, yo creo que innovar, experimentar cosas nuevas como en redes sociales, según yo, no, pienso, se me ocurre. déjeme, me fui para adelante, creo, o para atrás. Ahí sí. Ya, ¿qué es la innovación social? Es una solución, ¿ya? Porque acuérdense que la innovación lo que da una solución a un problema, ¿ya? Entonces, la innovación social es una solución nueva a un problema social, la cual es más efectiva, eficiente, sustentable o justa que la solución actual. Ya, aquí hay términos raros. Primero, ¿qué diferencia tiene de ser efectiva o eficaz
con eficiente? Siempre está esa duda, y siempre surge. ¿Cuál es la diferencia entre efectivo y eficaz? ¿Alguien me puede decir la diferencia? Efectivo que funciona, que sirve. ¿Ya hay eficiente o eficaz? ¿Perdón? Porque aquí hay dos palabras, que es ser efectivo y el otro es Que ser eficiente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una palabra y la otra? Efectivo que funcione, que sirva y eficaz. ¿Qué podría ser? No sé, no se me ocurre. Les voy a dar un ejemplo súper simple. Ustedes han visto, por ahí va, ¿ustedes han ido alguna vez o en la casa o esas ferias antiguas, ¿se acuerdan de esas kermés que hacían antes en los colegios? Cuando había tiro al blanco, ¿se acuerdan de eso? El tiro al blanco No. con dardos que había como un panel donde uno Sí, tiraba un dardo profesor. y tenía que juntarle al medio. Sí, sí. Ya, Sí, ya. Ser eficiente es que yo si le paso 3 de esas plumillas o le paso 3 tiros, usted le da, en alguno de esos 3 tiros le da al centro. ¿Ya? O sea, ¿qué es ser eficiente? Que usted, con esos recursos limitados que yo le pasé, que son 3 tiros o 3 plumillas, usted en esos 3 intentos, usted por lo menos en uno de ellos acertó al centro. ¿Ya? Y ser efectivo es que usted con un intento lo logró todo. O sea, como que usted me pasa una plumilla y en ese intento yo lo logro acertar al centro. Esa es como la idea y la diferencia de efectividad y eficiente. O sea, ¿qué quiere decir? El ser efectivo, que yo al primer intento lo hago bien. Y ser eficiente, que yo voy a tener múltiples intentos, pero igual lo voy a hacer bien, pero un poco más a largo plazo. ¿Quedó clara la diferencia entre uno y otro? Sí. O el Sí. lenguaje más simple, cuando ustedes le enseñaron a cocinar. Ser eficiente es que usted a la tercera o cuarta preparación logró el plato con buena sazón, por ejemplo. Ni le quedó falta de sal, ni quedó salado. En cambio, ser efectivo, que usted a la primera que le enseñaron, llegó con la sal justa y la cocción justa, ni se le quemó ni nada. Esas son como ya las grandes diferencias. ¿Ya? Y lo otro importante es que la innovación social sea sustentable. ¿Qué quiere decir sustentable? ¿Qué creen ustedes que viene la palabra sustentabilidad o ser sustentable, que a veces se escucha en la tele? ¿Ah? ¿Qué creen que es ser sustentable? ¿A qué Que les se suena? mantiene en el tiempo. Se mantiene en el tiempo, exactamente, ya sea a través de sus propios recursos. ¿Nosotros somos sustentables o no? Como organismo humano. A corto plazo. A corto plazo, dígase 2 días. ¿Por qué? Porque si no tuviéramos oxígeno en Sí. el ambiente no nos podríamos mantener. ¿Se fijan? Porque nosotros no somos autogeneradores de lo que nosotros necesitamos para vivir. ¿Ya? O sea, la sustentabilidad se basa en eso. Ser sustentable significa que nosotros mismos, por ejemplo, produjéramos oxígeno. ¿Se fija? Algo que es vital para nosotros. Que nosotros mismos produjéramos agua, como organismo, ¿ah? Estoy hablando no como individuos. O sea, nosotros podemos producir oxígeno a través de una planta de oxígeno. ¿Se fija? A lo mejor descomponiendo ciertos gases podemos generar oxígeno. O bien con el agua la evaporamos y generamos oxígeno. ¿Se fija? Pero sustentabilidad se basa en eso, que a lo largo del tiempo la idea sea casi se autosustente sola. ¿Ya? Eso es lo más importante de esto, ¿ya? Y lo otro importante que va a cubrir una necesidad, ya de ser eficaz y eficiente, a las alternativas actuales. Y al mismo tiempo establece nuevas relaciones sociales y sinergias. Pregunta, ¿qué es sinérgicas o sinergias? ¿A qué suena sinergias? ¿Como trabajo en equipo? Ya, a trabajo en equipo. ¿Han escuchado alguna vez lo que dice la suma de las personas o de las unidades? Es, por ejemplo, le voy a hacer una pregunta súper a lo mejor básica y quizá me respondan bien o mal. Si yo les dijera
si tenemos un equipo de un integrante más un integrante, ¿cuántos forman ese equipo si son sinergia? ¿Cuántos integrantes tendría ese equipo? ¿O ese grupo? ¿Alguien se atreve a responder esa pregunta? ¿La puede repetir? Ya, yo estoy en un equipo, ya voy a suponer, yo estoy en un equipo donde estoy yo y otra persona. ¿Cuántas personas conforman ese equipo si somos sinérgicas? Al menos 2. O sea, la idea de la sinergia, matemáticamente, evidentemente son 2 personas, ¿ya? Pero la sinergia es más que la suma de sus partes. ¿Qué quiere decir? Teóricamente podríamos ser 3, ¿ya? Pero esos 3 se deben netamente a la complementariedad que se genera en los atributos que yo no tengo versus lo que la otra persona tiene, y nos complementamos. Eso es ser sinérgico, ¿ya? Ejemplo, a lo mejor yo me junto con alguien, ya vamos a un grupo, por ejemplo, estos realities de cocina, y ahí estamos en un grupo. Y yo, por ejemplo, mi habilidad es saber cortar cosas, ¿ya? Y a lo mejor la otra persona, su habilidad es saber cocer y dar sazón. ¿Cómo va a quedar esa comida si yo lo corto bien y la otra persona le da buena sazón? La sinergia que se produce en ese momento va a ser más que las partes por separado. ¿Por qué? Porque si yo cocino solo, yo voy a saber picar bien, pero yo no sé sazonar bien. Entonces, por lo tanto, el resultado va a ser inferior. Si la otra persona va solita, pero buena cocinera y buena sazón, pero no sabe cortar, quizá el resultado que dé sea un plato feo de aspecto, por darle un ejemplo. En cambio, si los dos nos integramos, vamos a crear un plato que va a ser ideal. Entonces, por eso se habla que la suma de las partes es mejor que las partes por separado. ¿Se entendió el ejemplo de lo que es sinergia? Sí, sí se entendió. ¿Ya? Entonces, eso es lo importante de la innovación social, que aquí nosotros, cada uno de nosotros, tiene habilidades y defectos. Y cada habilidad y defecto son todas distintas en nosotros. ¿Se fijan? Quizás para mí la debilidad mía es una fortaleza del otro. ¿Se fija? Pero al integrarlo, somos más que nuestras partes por separado. Esa es como la idea fundamental de la innovación social. Entonces acá el proceso de innovación social va a estar dado por qué. Primero escuchar a la comunidad, o sea, escucharnos nosotros mismos, ¿ya? Identificar la oportunidad, encontrar la solución, brindar las herramientas para la solución y ejecutar estas soluciones, ¿ya? O sea, ejemplo, si yo sé que todos los años, por ejemplo, se me corta el internet, ¿ya? Por decirlo porque vivo en un campo arriba de un cerro, ¿ya? ¿Cuál sería el problema de esa comunidad o de esa persona? La falta de conectividad. ¿Qué puedo identificar? Las oportunidades que están cerca. O sea, yo tendría que ver qué servicio de internet llega. Vamos a suponer que a lo mejor llega uno de telefonía básica de celular, por ejemplo. Ya no hay ni uno que llegue por cable, ¿ya? ¿Cuál solución yo tengo? Ya, si yo estoy arriba, podría amplificar la señal. ¿Cómo la amplifico? A través de una antena, por ejemplo. Compro una antena de esas parabólicas, por decirlo, para internet. ¿Qué herramientas voy a tener que usar? Voy a tener que usar una herramienta de georreferenciación. Usted me va a preguntar, ¿por qué? Porque necesito apuntar la antena para donde esté la señal. ¿Se fija? Y para eso ahora usted hay herramientas y aplicaciones que les permiten identificar para dónde están las señales. ¿Y qué hago posteriormente? Ejecuto la solución. ¿Pero qué puedo generar también? Brindar otra herramienta o brindar otras soluciones. A lo mejor decir, en realidad hagamos algo más extremo, creemos toda una sociedad del campo, por ejemplo, rural, creemos nuestra propia internet. ¿Se fija? En el sentido que le compramos un proveedor único y nosotros la autodistribuimos dentro del sector. ¿Se fija? También puede ser una solución. ¿Qué herramientas voy a generar? Bueno, voy a tener que generar una mini empresa que sea una distribuidora de internet de, no sé, pues, X compañía. Y después ejecuto la solución. Esa es como la idea propiamente tal. Entonces, ¿cuáles van a ser los elementos clave de la innovación social? Primero, la dimensión medioambiental, económica, ética o cultural.
Ya hablando de medio ambiente y economía, ya estamos pisando terreno en lo que es la economía circular, ¿ya? Por lo tanto, debe ser una dimensión que sea transversal. ¿Y por qué va a ser transversal? Porque una afecta a la otra, ¿ya? ¿Quién me está rayando ahí la pizarra? ¿Cómo se llama? Tiene que ser transversal, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que si una afecta a una dimensión, va a afectar a la otra. Aquí voy a poner un ejemplo súper simple. Si yo, por ejemplo... Disculpe, profesor, mi teléfono está pegado. Soy yo la que Ay, no puedo volver para atrás. ya, ya ahí se cerró rayar ahí con manitos ahí, pero no importa. La idea es que, bueno, ahí está aprendiendo algo, está usando la sociedad del conocimiento. Aprendió ahí que todos podemos rayar, digamos, dentro de la pizarra. Entonces, ¿qué pasa acá? Si yo afecto, por ejemplo, si yo quiero hacer un camino, ¿ya? Un camino que va a pasar a través de un humedal, ¿ya? Ese camino que va a crear, entre comillas, va a crear progreso. ¿Por qué? Porque voy a conectar dos comunas, por decirlo de alguna manera, a lo mejor en base al ejemplo, y a su vez voy a optimizar los tiempos de las personas, ¿ya? Pero ¿qué efecto va a tener esto medioambientalmente si yo paso por encima de un humedal con un camino? ¿Qué creen que va a pasar con los animalitos que viven ahí, el ecosistema que se generó en ese momento? ¿A quién se le ocurre? Si yo hago un camino, Al hacer un camino están invadiendo su hábitat, por lo tanto puede que se alteren o tienen que irse del lugar. exactamente. ¿Ustedes saben cuál es lo más dañino en la naturaleza? Nosotros, O sea, fuera de nosotros, pero cuando uno construye un camino, divide los ecosistemas, ¿ya? Entonces imagínense que el camino para el animalito es como un muro para nosotros. Y ese muro lo que hace es que el animalito no pueda pasar al otro lado a buscar su comida, por ejemplo, los que son terrestres. Los aéreos pueden volar y pueden pasar, pero los que son terrestres no pueden pasar al otro lado, ¿ya? Entonces, ese va a ser si yo construyo algo, voy a tener un beneficio económico a lo mejor, pero voy a medioambientalmente y éticamente, a lo mejor va a ser un efecto negativo, ¿ya? Lo mismo pasa al revés. Si yo pienso a lo mejor en algo medioambiental, ejemplo, en vez de tener una termoeléctrica, que es el caso que tenemos en Coronel, que ya se están en cierre, yo voy a tener que implementar algún tipo de energía renovable, por ejemplo, eólica. Pero eso me voy a la parte económica, ¿se fijan? Y la parte económica significa una gran inversión, por darle un ejemplo, ¿ya? Y a su vez la parte ética va a ser mejor porque evidentemente no voy a tener los efectos secundarios que probablemente podría generar una planta termoeléctrica, ¿se fijan? La contaminación, etcétera, o los derivados de esta. En cambio, eólicamente a lo mejor voy a escuchar el ruido nomás, pero no me va a molestar más allá, a la salud. Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta. A veces una decisión o una solución puede afectar una cadena de procesos o una cadena de estas dimensiones, la medioambiental, económica, ética o cultural. Además, la innovación debe tener una visión sostenible a lo largo del plazo, o sea, debe ser como autosustentable. Por lo general, nosotros siempre vemos los cambios a corto plazo. ¿Qué quiere decir a corto plazo? Un mes, 2 meses, 3 años, pero siempre tenemos que pensar más allá. Tenemos que pensar en plazos de 10 años, 15 años, 20 años. ¿Por qué? Porque obviamente al usted implementar algo, sea el cambio que usted quiera, va a ser de forma paulatinamente y lenta. Deme un ejemplo de algo que se fue implementando lentamente y se demoró casi, puede ser poquito o mucho el tiempo, pero duró años el cambio propiamente tal. ¿Quién me podría decir un ejemplo? Profe, no alcancé a escuchar lo último. ¿Qué fue lo que dijo? Un ejemplo de alguna solución, ¿ya? Que se usó la innovación, entre comillas,
para dar una solución a un problema, pero que solamente se pensó a corto plazo y no a largo plazo. El pase de movilidad. Ya, el pase de movilidad, ¿en qué sentido se pensó a corto plazo? Porque evidentemente es por el momento el uso de él, ¿no es cierto? ¿Y qué puede pasar cuando termine la pandemia? No nos va a servir de nada, ¿no es cierto? Claro, y también los pases que se pedían antes para poder, según la fase que está la comuna, esos tampoco estaban pensados en la siguiente fase. También es a corto plazo. Claro, entonces ese puede ser un factor, entre comillas, que sea algo pensado a corto plazo y no a largo plazo. A diferencia, a lo mejor, no sé, pues, de un tratamiento de algo, o bien la mitigación, por ejemplo, algo más simple. Por ejemplo, los autos a petróleo, se supone que de aquí a 30 años más ya deberían estar obsoletos y todo haberse convertido en electricidad. ¿Se fijan? Entonces, por lo tanto, las empresas cuando pensaron en los autos a petróleo, no vieron que iban a salir otras energías, aunque ha costado el ingreso de energías no convencionales, como la electricidad, que los van a sustituir. ¿Se fijan? Y así sucesivamente va quedando plasmado lo que es la innovación. O sea, siempre pensar que los cambios que se produzcan, evidentemente van a ser progresivos, ¿ya? En este caso ahora nosotros estamos migrando a la electromovilidad, por decirlo de alguna manera, que son buses y autos eléctricos, pero no va a ser un cambio de un día para otro, sino van a pasar una década o 2 décadas donde vamos a convivir entre autos contaminantes y autos eléctricos hasta finalmente eliminar los autos contaminantes y quedar con autos eléctricos, ¿ya? Que eso seguramente va a ser de aquí al año 2050, aproximadamente, ¿ya? Lo otro, la solución debe ser escalable y replicable, ¿ya? ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo globalizado. ¿Qué quiere decir escalable y replicable? A ver, ¿quién me podría dar un ejemplo? Escalable quiere decir que se puede ir modificando y adaptando, y replicable que se puede hacer en cualquier tipo de comuna o terreno. Exactamente. Y el escalable también viene lo que se conoce como economía de escala. ¿Sabes lo que es una economía de escala, no? ¿Alguien sabe ese término? ¿Alguien sabe ese término, no? ¿Quién sabe lo que es una economía de escala? Creo que la economía, cuando se considera que según como va creciendo la innovación o la actividad, también va creciendo las cosas favorables que da. La economía de escala o la escalabilidad hace referencia a que mientras yo mayor produzca, más barato me sale. A eso se conoce como economía de escala. Es como cuando ustedes van a la oferta, se han dado cuenta que siempre en la oferta le dicen lleve 4 pantalones por 3. Es una economía de escala, que uno lleva más de lo que produce producto que le va saliendo producir una unidad más, le sale más barato que producir, o sea, le sale más caro producir uno más que 100 más, ¿ya? Esa es como la idea. Entonces, al ser escalable, que cualquiera lo pueda tomar y multiplicar, y por eso se hace replicable, ¿ya? Y lo otro, no importa si la innovación social proviene del sector privado o público, siempre y cuando se cree valor para la sociedad. Eso da exactamente igual. ¿Ya? Aquí no hay un estigma si es tiene que ser el gobierno que lo haga o tiene que ser el sector privado o nosotros mismos. ¿Ya? Lo otro importante de la innovación social es la relación entre la innovación tecnológica y la sociedad del conocimiento, ¿ya? Que están tomadas de la mano. Por eso este tema lo enlacé, o sea, la innovación social va enlazada con la tecnología. Esto va con la sociedad del conocimiento, ¿ya? Y lo otro importante, que la clave reside en la colaboración, que es lo que ya mencioné, en la sinergia de las personas, ¿ya? Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es transformar la innovación en una herramienta estratégica, ¿ya? Para conseguir el impacto social que se busca. Consulta, ¿qué es una herramienta estratégica? ¿O qué entienden ustedes como una herramienta estratégica?
algún tipo de modelo de planificación. Es como un modelo de planificación, o sea, ¿qué quiere decir? La herramienta estratégica es como el ejemplo que di en la primera clase. ¿Cuáles son las alternativas que yo tengo para algo? ¿Cuáles son las alternativas para llegar de mi casa a la plaza de armas? Puede ser un bus, puede ser un scooter, puede ser un auto, puedo irme a pie, puedo mezclar las tres combinatorias anteriores, etc. ¿Ya? Entonces las estrategias son todos los caminos para lograr el objetivo. Entonces, en este caso, yo puedo usar herramientas estratégicas para conseguir ese impacto social que yo busco. O sea, yo busco alternativas de solución, ¿ya? Pero todas estas alternativas van a residen en qué? En la colaboración con todos, ¿ya? Eso es lo importante. Entonces, en esta parte, ¿ya? Aquí hay marcadas dos frases como con rayitas. ¿Qué quiere decir? Esta colaboración nos va a generar tipos de alianzas y colaboraciones, ¿ya? Eso va a ser lo importante. Alianzas, uno llama a unirse a otra persona, y colaborar es entregar parte del conocimiento o de lo que uno sabe hacer para formar algo bueno, ¿ya? O lo que quieran formar en cuanto a innovación. Y lo otro importante acá es el uso de las redes sociales. O sea, ¿qué quiere decir acá? La idea acá es que estas redes sociales sean las encargadas, a través obviamente del modelo de Internet, esa es la base de todo esto, que esto sea a través de la Internet y sea conocido, ¿ya? No sea algo que quede entre nosotros, ¿ya? O sea, si yo voy a crear algo, supongamos que de este proyecto que estamos participando, ustedes crean algo novedoso, no quede aquí, sino sea publicado en las redes sociales y sea algo que se pueda replicar a nivel local como global, ¿ya? Y lo importante, que todo lo que sea innovación está hecho por personas, para personas y con personas, ¿se fijan? O sea, siempre pensando en que todo esto se va a sustentar de cierta forma y está hecho para nosotros, ¿ya? No está hecho para terceros, sino para nosotros mismos, para nuestro bienestar, ¿ya? Y aquí hay algunos ejemplos de innovaciones sociales, ¿ya? Creo que son 2 paginitas en general que puse acá. Por ejemplo, este proyecto 1 que se llama ENDA Interárabe, ¿ya? Es un proyecto realizado en Túnez, presentado por la Fundación Schwab, y su innovación social se basa en la microfinanciación inclusiva. ¿Qué quiere decir? Van a financiar ¿a quién? Para mejorar las condiciones de vida de las familias con bajos ingresos. Es una innovación abierta, que quiere decir que sea abierta, que puede ser replicada en cualquier parte del mundo, con impacto local y nacional, pero es replicable a nivel global. O sea, ellos inventaron, entre comillas, un tipo banco o cooperativa de microfinanciamiento inclusiva. Otro, por ejemplo, son los 100 Light Chic, ¿ya? Este proyecto fue realizado por Stanford, que es de Estados Unidos, que es una universidad, del Centro de Innovación Social, en realidad. Su intención era aplicar medios sociales y el efectuar la libélula para aumentar el número de donantes de médula ósea, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hicieron? Pretendían inspirar al menos a 100.000 personas para que se inscribieran en el registro de médula ósea antes de junio de 2012, ¿ya? Esta también fue una innovación abierta y tenía un impacto nacional y era aplicable a nivel nacional, ¿ya? Después tenemos el Malo Traders, ¿ya? Que este proyecto fue presentado en Mali, ¿ya? Y se basa en el apoyo a la producción con bajo costo, con el uso de tecnología de enriquecimiento innovadora, intentando cambiar la pobreza y la malnutrición mediante el apoyo de pequeños agricultores productores de arroz. Esta innovación social es replicable en aquellos países donde se produce arroz. Se fijan, ya hay una limitancia. A diferencia de los otros dos, este puede ser escalable solamente a aquellos que son productores de arroz, ¿ya? Después tenemos la Fundación Ana Bella. Este proyecto con impacto local fue realizado por HOAK y ESADE en España. ESADE es una universidad. Consistía en el apoyo integrador y el proceso de empoderamiento centrado en las necesidades de víctimas de malos tratos en el hogar, ¿ya? Y ese es replicable también a nivel global. Después tenemos acciones para ser felices, ¿ya? Este proyecto realizado en Reino Unido, ya por la Fundación Jóvenes, tenía la misma misión de los 100 CHEC, de los 100 TIC. Tenía un impacto social a nivel internacional y era un movimiento escalable globalmente, ¿ya? Después tenemos
en salud, realizado este proyecto en Liberia, es una estrategia comunitaria para fortalecer la atención sanitaria para los enfermos mentales de zonas rurales que han vivido conflictos. También tiene un impacto regional, nacional y replicable a nivel de países que han sufrido conflictos, me imagino, bélicos. Después tenemos los verdes jardines o los verdes valles, y este proyecto fue presentado por Braycon, Gales y Reino Unido, y fue co-ganador de este Challenger Big Verde, algo así, de Nesta, y se basa en microgeneración de hidroeléctrica, ¿ya? Para crear comunidades sostenibles con seguridad financiera y emisión neutras de carbono. Es replicable globalmente. ¿Se fijan? Ahí están usando energías convencionales no renovables. Después tenemos una en Brasil, y esta tecnología está patentada, y se trata de la producción de materiales de construcción renovables para convertir residuos en viviendas sostenibles y asequibles. ¿Se fijan? Esto hace lo que es la economía circular, asociado a la que es la construcción. Y la última, el proyecto estadounidense en el 2011, consistía en ampliar la capacidad de los centros de salud y crear futuros líderes en atención sanitaria. Tenía un impacto tanto local como a nivel nacional. Se fijan, o sea, son distintas ideas que son de distintos ámbitos también, tanto de salud y de otras, que netamente lo que hace es netamente repercutir tanto a nivel regional donde fue la idea, como nacional, como internacional. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a lo que se conoce como las innovaciones verdes. ¿Qué es una innovación verde? Es toda aquella idea que tiene por objetivo seguir dando más opción a de comunicación, movimiento y hasta confort, sin agredir ¿qué cosa? La naturaleza, respetando el medio ambiente y siendo ecológica en su concepción, construcción, empleo y forma de desechar. Y aquí es donde se mezcla la economía circular, ya, porque va de la mano con la innovación verde, ya, desarrollando soluciones que permitan usar menos tierra, agua, energía y materiales, o usar estos recursos de manera más eficiente durante su vida útil. Pregunta: ¿qué innovaciones verdes ustedes conocen? ¿Alguien conoce alguna innovación verde? Puede ser acá en Coronel, los recolectores de basura que andan limpiando. Siempre y cuando hagan el proceso completo. O sea, ¿qué quiero decir? Porque el recolector de basura lo que hace, recolecta la basura, pero se va a un vertedero. Pero esa basura sigue siendo basura en ese vertedero, no hay otro proceso propiamente tal. Acá la idea es que se produzcan cambios con los desechos, ustedes generen otros productos o derivados, ¿ya? ¿El cartón? El cartón, por ejemplo, el que a lo mejor el cartón se recicla, ¿no es cierto? Y se generan otros tipos de cartones, o bien sirve para sacarle las... ¿Qué se le puede sacar al cartón? La celulosa no tiene. Bueno, se puede, a lo mejor se pueden hacer otros tipos de formas, o por ejemplo los envases de bebida, que si ustedes los rellenan pueden crear bloques. Claro, pueden crear bloques, por ejemplo, como de ladrillo. El vidrio es el más fácil de reciclar. O sea, el vidrio puede ser usado y refundido y puede generar otras cosas. Te fijas, desde vasos, etcétera, ¿ya? Y aquí vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en Guatemala, ¿ya? Se llama el nuevo Denim Project, ¿ya? De la firma Iris Textiles, logró convertir el desecho textil de las maquilas de jean, o sea, los restos de jean propiamente tal, en fibra para hilar y confeccionar textiles reciclados de alta calidad, ¿ya? El proceso de fabricación es libre de químicos y utiliza cantidades mínimas de agua y de energía. Y además la empresa envía sus propios residuos naturales de hilatura, que son esos bultos que se ven en la foto, a otras empresas locales para la utilización como fertilizante natural en la producción de café. ¿Se fijan? Ahí estamos usando economía circular e innovación verde. ¿Se fijan? O sea, todos los restos que sobran de algo pueden ser reutilizados en distintos procesos. O sea, primero, si ustedes se dan cuenta, los primeros restos, que eran restos textiles, primero van a ser libres de químicos y van a ser utilizados en bajo energía natural, por decirlo de alguna manera. Y eso es lo que me va a generar, va a ser un ahorro y no me va a afectar el medio ambiente, ¿ya?
a su vez, el último resto, que a lo mejor era un desecho súper natural, ese desecho lo voy a ocupar como un fertilizante, ¿se fijan? Para la producción de café. Luego tenemos, espérenme que quiere pegado parece. Escuché yo de que ahora están haciendo un pellet para la combustión lenta. En vez de ocupar pellet de acerrín, están ocupando pellet, pero lo hacen con los desechos del café, con café que se desecha de ¿Ya? las cafeterías. Y Claro, se está haciendo pellet. eso es como similar, pues. Se fija, están usando un residuo que antes a lo mejor se botaba, que en este caso Que no se desecha contamina café. casi nada. Claro, y seguramente a lo mejor cuando se procesa o se calienta y se quema, a lo mejor el nivel tóxico, que en vez de ser una madera, va a ser inferior la toxicidad. ¿Se fijan? Entonces esa es como la idea de esto. Generar cosas, y esa es la idea también de este proyecto, que ustedes sean capaces de generar algo. O sea, la idea es que cada uno de ustedes genere una idea, aunque sea una idea de innovación verde, que mezcla con la economía circular y que la podamos llevar a cabo, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos algo que pasó aquí en Chile, que es la empresa Ecofibra, que utiliza insumos similares a la anterior, es decir, residuos textiles, pero los transforma en paneles aislantes para la construcción. O sea, en vez de usar esa lana de vidrio, o bien usar ese papel que es como negro o papel plástico, para aislar las casas, usan ropa, entre comillas. Y cabe destacar que esta firma ha sido apoyada por Corfo, la Agencia Chilena de Fomento de la Innovación, a través de su programa Innova Circular. O sea, más encima los proyectos asociados tienen fondos que son realizados por Corfo, que es un organismo, digamos, de gobierno, ¿ya? Acá tenemos algo similar a lo que usted decía. Por ejemplo, en Brasil la empresa cosmética Natura, ¿ubican la crema Natura? Esos productos que son parecidos a iPhone. Además de ofrecer Sí. envases recargables para sus productos de belleza y cuidado personal, utiliza materiales reciclados de vidrio y PET, ¿ya? Que son reciclados o completamente reciclables, como el plástico verde hecho de caña de azúcar para su envase. Ahí, por ejemplo, yo puse una foto, eso eran de plátano, ¿ya? Ese es hecho con cáscara de plátano, hicieron tanto los platos como los cubiertos, ¿ya? Y el otro, el bolsito, esa cartera que ustedes ven, ahí hecha de naranja, ¿ya? Que es un desarrollo mexicano, que es una startup, ¿ya? Que se llama Yeco, y que ha desarrollado plástico fabricado con cáscara de naranja. Es de fácil y rápido videogradación, ¿ya? Que tiene muchas aplicaciones en la industria de envase, embalaje y con muchísimos otros sectores como la industria biomédica. O sea, sirve bastante para la envoltura, dígase, de medicamentos o bien digamos, de los insumos, digamos, que usan los médicos o los hospitales en general. Y este caso fue destacado en nuestra reciente publicación sobre emprendimiento científico. ¿Se fijan? O sea, estamos hablando que ideas como de una cáscara de naranja para generar un plástico, a envases propiamente tal de plátano, es lo que está evolucionando y está dejando de lado lo que se conoce como el plástico normal que hoy día conocemos, que se demora en degradar millones de años, ¿ya? ¿Conocían esos emprendimientos, no? Algunos. Ya. Otros me imagino no lo habían escuchado. O sea, la idea es que también vayamos viendo a lo largo del curso completo, digamos, estos emprendimientos y cada uno pueda desarrollar o innovar a través de esto. Quizá algunos, en vez de fabricar de la cáscara de naranja, a lo mejor vamos a fabricar desde la cáscara de kiwi, por ejemplo. No sé, estoy inventando, tiene que tener una propiedad similar a la cáscara. ¿Se fijan? A lo mejor la cáscara de manzana, la cáscara de melón, etcétera, ¿ya? Ahora vamos a hablar de algo que viene de la sociedad del conocimiento. La sociedad del conocimiento que nos permitía que estuviéramos todos conectados, conocer nuestras innovaciones, ¿no es cierto?, tanto a lo largo y ancho del mundo, ¿ya? Pero acá tenemos que tener una necesidad de lo que se conoce de proteger estas innovaciones, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo no protejo esta innovación, ¿qué pasaba? Lo más probable es que alguien la robe, ¿ya? Saque provecho, ¿ya? Y al sacar provecho de esto,
¿Qué va a pasar? Lo más probable es que nos copien, y al copiarnos, perdimos competitividad. Y también podría ser mal usado, ¿ya? Entonces, por lo tanto, lo que hay hoy día se asocia a las patentes, ¿ya? Y otra forma de protección industrial, y esto es decisivo, digamos, cuando uno genera una innovación. O sea, todas estas innovaciones del plátano, en cuanto a plátanos, etcétera, y como también a la parte de los bolsos, este plástico de naranja, tienen que estar patentados, ¿ya? Porque la patentación lo que nos da es el tiempo de uso de este beneficio, ¿ya? Estoy yendo para abajo, parece. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno patenta una innovación, ya no hablamos de una innovación de una idea que es una idea intangible, ¿ya? Sino vamos a hablar de un bien y un derecho, ¿ya? ¿Asociado a qué? Al saber y a la inteligencia que se produjo de algo tan pequeño como una idea, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que se conviertan en industrializables. ¿Qué quiere decir? Que se puedan replicar o fabricar, no necesariamente por usted, sino se puedan vender, ¿ya? ¿Qué me da el derecho a la propiedad intelectual? Primero, me da derecho sobre bienes inmateriales. En este caso, el bien inmaterial es la idea que usted tuvo en base a esta innovación, ¿ya? Lo otro le otorga una titularidad o un derecho en exclusivo monopolio legal. ¿Qué quiere decir? Que usted es dueño de esa idea a menos que usted la venda, ¿ya? Y lo otro, evidentemente, lo que hace, limita que a usted no le copie, ¿ya? Netamente usted asegura que no hay una copia de ese bien propiamente tal. Yo no sé por qué me estoy yendo. Acá, allá, ahí está. Entonces, ¿qué pasa? El objetivo de la propiedad intelectual que va a ser fomentar la innovación mediante el establecimiento de un sistema de protección de esta, ¿ya? Particularmente se hace a través de las patentes y otra forma de protección industrial. Aquí en Chile uno protege el INAPI, ese es el organismo encargado de la protección de innovación, ¿ya? Cada cosa que ustedes inventen la pueden patentar, ¿ya? Y que permite a las empresas proteger sus innovaciones de una forma más sencilla, ¿ya? Y obviamente con algo legal y en un ámbito geográfico adecuado. ¿Qué quiere decir? Que su protección puede ser local, dígase a nivel país, como internacional. Cuanto sea mayor la protección a través de una patente, se concede la actividad inventiva. Mayor se da la rentabilidad en obtener. Ejemplo, ustedes saben que existe una patente para fabricar Coca-Cola, ¿no? No, profe, no sabía. Sí, Se supone, ustedes conocen que está la Coca-Cola, ¿no es cierto? La competencia de la Coca-Cola, ¿cuál es? La Pepsi, la ¿no es cierto? Pepsi. A su vez también tenemos otra que es la competencia de la Coca-Cola, que es la Piricola, y todas las con apellido colas respectivas, dígase todas aquellas que sean bebidas color negro, ¿ya? Pero si ustedes se dan cuenta, si usted prueba la Pepsi, ¿es igual a la Coca-Cola en sabor? No, profe, No. más dulce. ¿La Piricola es igual a la Pepsi o la Coca-Cola? No, profe. Tampoco, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? No hay nada como la Coca-Cola. La Coca-Cola, que nadie sabe su fórmula para poder prepararla, ¿ya? Firmó una patente, o sea, al caballero que se le ocurrió crear la Coca-Cola, ¿ya? Firmó una patente comercial durante 50 años, 80 años creo que era en esa época, 50, 80, donde no se puede divulgar. Y creo que estamos a puertas de aquí dentro de 2 años más a saber cuál es la fórmula de la Coca-Cola. Y ahí vamos a ver si realmente tiene cafeína, otros dicen viene de la cocaína de la Coca-Cola, todos esos mitos que surgen sobre ella, ¿ya? Y eso es lo que se produjo un monopolio. ¿Por qué se llama un monopolio? Como mencioné en el PowerPoint anterior, es un monopolio dado que el dueño de Coca-Cola ha podido disfrutar, entre comillas, de la venta de Coca-Cola solamente él, ¿ya? Han salido sustitutos, como la Pepsi y la Piricola, pero no tienen el mismo gusto, ¿se fijan? ¿Y dónde está el gusto? En esa fórmula química que está en proporciones exactas para poderla, digamos, elaborar, ¿ya? Ese es el caso más emblemático de propiedad intelectual. ¿Va? Y me voy siempre para atrás. Ya. Entonces, por ejemplo, de propiedad intelectual, otro ejemplo, una empresa farmacéutica
invierte $1.000 millones en el desarrollo de un nuevo medicamento, para los cuales resulta vital conocer cuál será la duración de la patente con la que en régimen de monopolio va a poder explotar este medicamento. ¿A partir de qué momento esa duración empieza? ¿Cuál va a ser el ámbito territorial en el que va a poder hacer su patente? Como les mencioné, el ámbito territorial puede ser el país como internacional. En este caso, Coca-Cola tiene a nivel internacional la patente. ¿Cuál va a ser el costo de obtención y mantenimiento de ese título de propiedad industrial? Porque evidentemente cobran por tener la patente, ¿ya? Ahora tenemos otra modalidad, registro de propiedad industrial, que incluye la patente y los modelos a utilizar, las marcas, los nombres comerciales y rótulos del establecimiento, modelos y dibujos industriales, ¿ya? Existe otro que es el registro de propiedad intelectual, en donde se incluyen las creaciones literarias, artísticas, musicales y software. Pregunta, ¿todos han escuchado una canción o no? Sí, profe, ¿Ya? ¿Y la canción de qué se compone? de una letra y de una melodía o ritmo. Ya, entonces, ¿qué se supone que hay? Va a haber a ver, pongamos un súper extremo. Se supone que yo soy un cantautor. Por lo tanto, si yo soy cantautor, ya, estamos más simples todavía. Existe un autor que creó la letra de la canción, ¿no es cierto? Que es como un poema. Después, ese poema o esa letra de canción, alguien la canta. Vamos a suponer que sea Rafael. Rafael canta una canción. Y a su vez, a esa canción le colocan una melodía, ¿no es cierto? Que son la música que uno escucha, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta, existen ahí 3 derechos de autores o de propiedad intelectual. Está la propiedad intelectual de aquel que creó la canción, dígase las palabras de esa canción. Está la propiedad intelectual de quien la canta, que en este caso sería de Rafael. Y está a su vez la propiedad intelectual asociada a quién? A la a quien interpreta el sonido de esa canción, ¿ya? Entonces, por lo tanto, cuando usted habla de propiedad intelectual, en cuanto son aspectos musicales, siempre van a haber 3, o pueden haber 2. Por eso hablé de cantautor. El cantautor puede crear su letra y la canta, ¿se fijan? Pero siempre va a haber alguien musical que le va a poner la música, valga la redundancia. Y ese es dueño de la música, del sonido propiamente tal. ¿Ustedes han visto en YouTube o en cualquiera que a veces pasa la música sin la voz del cantante? ¿Han escuchado eso? A veces. Si ustedes Sí, escuchan la pura, o la melodía o la música. la pura melodía o la música, ya, bueno, eso es porque la otra persona también tiene los derechos de autor de poder dar la música solita, sin la necesidad de la voz del autor, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, existen distintos medios y en todas partes existe esto de resguardar la propiedad intelectual. Por eso es Sí, importante. profe, de hecho, ¿me escucha? Sí, la escucho, cuénteme. Sí, de hecho, con el tema de la pandemia, ¿no ve que se empezaron la gente evangélica empezó a hacer mucho culto por Facebook? ¿Ya? Y Facebook, como la música envasada, cuando ponían, no sé, alabanza, música envasada, les cortaba la transmisión. Claro, ¿por qué? Porque estaban violando los derechos de autor. Claro. De hecho, Entonces, si querían hacer culto, tenían que tocar como su propia música, porque la música envasada le cortaban los la programas. transmisión. Claro. Sí. De hecho, hay un caso súper particular de la Universidad Católica en Santiago, ¿ya? Que ellos hacen conciertos de verano, parecido como lo hace la Universidad de Concepción acá, que hace conciertos. Ellos hicieron la música de Star Wars, ¿ya? Hicieron la música de película, de la Guerra de la Galaxia, ¿ya? ¿Y qué pasó? Que justo esa música pertenecía a EMI, que era una marca de representantes de música, y fueron y lo llevaron a juicio por robo intelectual, por no haber pagado los derechos de haber interpretado esa obra. ¿Y sabe por qué ganaron? Porque la interpretaron dentro de su espacio físico. ¿Se fijan? Y al interpretar dentro del espacio físico, sin que salga a la luz, entre comillas, o que sea vendible, los derechos de autor no corren, ¿no? Por eso no se salvar. Pero por eso es importante, volviendo al tema, de resguardar, digamos, esta propiedad intelectual que ustedes desarrollan, tanto de productos o de servicios que usted haga,
¿ya? ¿Y qué va a guardar una patente, entre comillas? Va a guardar la novedad. ¿A qué se refiere con novedad? Que el invento sea completamente nuevo, tanto a nivel local como mundial, ¿ya? El nivel inventivo, ¿ya? ¿Qué quiere decir? ¿Qué solución a la problemática va a entregar? ¿Ya? ¿Cuál va a ser su aplicación industrial? Tanto industrial no lo veamos como la industria dura, o sea, veámoslo como cualquier parte, ¿ya? ¿Cuál va a ser su medio de fabricación que se va a hacer? ¿Ya? Si un medicamento, evidentemente lo va a hacer una farmacéutica. Si va a ser una herramienta, evidentemente va a ser una industria. Si va a ser algo ecológico, va a ser una industria a pequeña escala. ¿Se fijan? ¿Y ahí qué va a hacer? Esta patente se refiere al procedimiento nuevo, un método de fabricación, una máquina, aparato, producto, así como un perfeccionamiento o mejora de los mismos. O sea, si ustedes a lo largo del curso, ustedes, por ejemplo, hacen una mini planta eólica, por ejemplo, que sea más óptima de lo que existe, ustedes pueden patentarla y ganar millones de pesos. ¿Se fijan? La duración de la patente es de 20 años, a contar de la fecha de presentación de la solicitud, ¿ya? Para mantenerla en vigor es preciso pagar tasas anuales a partir de su concesión, ¿ya? Porque le van a cobrar, cada vez que vendan, le van a cobrar un porcentaje. Y una vez transcurrido el tiempo de protección, el invento es de dominio público, que es lo que yo le mencionaba de Coca-Cola. Cualquiera va a poder replicarlo y copiarlo, ya porque usted va a tener que entregar los planos, el dibujo, el proceso, o va a tener que entregar la receta, ¿ya? Ya ahí volví a ese PowerPoint que no sé por qué vuelvo para atrás. Aplicación industrial, ahí está la etapa, ahí quedamos. Nivel inventivo, ya. Lo otro, atribuyen a su titular un derecho exclusivo, o sea, al dueño de poder explotarlo y comercializarlo, ¿ya? Son armas defensivas del empresario, en este caso usted se vuelve empresario si crea algo, contra la competencia al proteger sus innovaciones, porque inmediatamente usted lo van a tratar de robar, inmediatamente lo van a tratar de copiar, ¿ya? Entonces usted con esto evita la copia. Y los otros son medios ofensivos para empezar a considerar el mercado, porque usted se vuelve monopólico, tal cual como se volvió Coca-Cola, usted se va a volver monopólico. Y le da con volver para atrás. Y lo otro constituye una fuente de información tecnológica, ¿ya? Que permite conocer, digamos, su patente que es registrada y a su vez un avance en cuanto a lo que es innovación. ¿Cuál van a ser las etapas de patentamiento? Primero, usted admite a trámite, llena un formulario en realidad, y todo ese tratamiento se va a demorar 18 meses, ¿ya? 10 días para subsanar defectos de forma, examen de solicitud, 2 meses secreto para iniciar el examen de solicitud, continuar el procedimiento, se hace la solicitud de informe técnico, después se publica en el boletín de propiedad intelectual y se hace la concesión de la patente. O sea, se demora casi 5 años que usted patente algo, ¿ya? Entonces, por lo tanto, cuando usted innove, usted no crea que lo va a producir y lo va a patentar al otro día, sino netamente se demora casi 5 años en poder obtener ese beneficio. Por eso se habla del secreto, porque nadie sabe hasta la hora qué es lo que usted va a patentar, ¿ya? ¿Qué no son patentables? Las obras literarias o artísticas o cualquier otra creación estética, así como la obra científica. Los planes, reglas, métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económicas comerciales, así los programas de ordenadores. O sea, ¿qué quiere decir aquí? Las matemáticas, los algoritmos, etcétera, todo eso debe ser libre. El método de tratamiento quirúrgico, terapéutico, humano o animal. Las invenciones cuyas publicación o explotación sea contraria al orden público o las buenas costumbres. Las variedades vegetales, ya que es una ley de marzo de 1975. Cuando usted crea injertos, por ejemplo, es una variedad vegetal. Yo digo que usted podría patentar. Las razas de animales, cuando hace cruzas, por ejemplo. Los procedimientos esenciales biológicos, la obtención de vegetales o animales. Ya eso es un poquito más elevado. ¿Cuál va a ser el modelo de utilidad? Primero es un título, ¿ya? Que se le confiere a usted con derecho exclusivo de explotación industrial y comercial durante 10 años, como ya mencioné. Los requisitos son: invención puede ser objeto de un modelo de utilidad y novedad en el país, ¿ya? No importa que sea conocida en el extranjero. Ojo con eso, o sea, usted perfectamente puede patentar algo, si es que no tiene patente mundial, lo puede patentar aquí en Chile y solamente la patente la tiene usted. Ejemplo, si por ejemplo
se libera la patente de Coca-Cola y usted modifica un ingrediente y usted lo patenta, usted va a ser dueña de Coca-Cola solamente en Chile, o de una variante de la Coca-Cola, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Solamente el carácter va a ser de industrial en el país donde usted lo patente. Si ahora usted lo quiere patentar a nivel mundial, va a tener que, algunos países están adscritos a la patentación mundial, y otros no. Por ejemplo, China, si ustedes se dan cuenta, China lo copia todo, ¿no es cierto? Evidentemente no está adscrito a lo que es la propiedad intelectual y las patentes, ¿ya? Con esto, ¿qué hace? Se protege la pequeña invención, ¿ya? Y puede proteger tanto los utensilios, instrumentos y herramientas, dispositivos, parte de la misma, ¿ya? Ahora, ¿qué es una marca? La marca, acuérdense que es como un nombre. ¿Qué marca ustedes conocen que sean famosas? Apple. Apple, ¿no es cierto? Que la manzanita, ¿no es cierto? Que en este caso pueden ser marcas como, por ejemplo, Lucchetti, pueden ser, ¿qué otra marca? Microsoft, la marca de los autos, etc. Ya, pero las marcas se constituyen de qué cosa? Las palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, letras, cifras, formas tridimensionales, envoltorios, etc. Ya aquí vamos a ver, por ejemplo, todas esas son marcas. Ahí tenemos Coca-Cola, que es su clásica letra, tenemos este signo que es Nike, aquí tenemos Apple, que es la manzanita mordida, tenemos Google, tenemos Lego, Walt Disney, Microsoft, Nintendo, Movistar, Shell, Walmart, Pepsi, Mercedes y Starbucks. ¿Se fijan? Aquí tenemos distintas marcas que ustedes las ven y saben que se refiere a ese producto, ¿ya? El nombre comercial. Ya vimos primero la marca y ahora tenemos un nombre comercial. El título que se concede el derecho exclusivo a la utilización de ese nombre, ¿ya? Y son nombres comerciales que están en el registro, inscritos en el registro mercantil. Entonces acá tenemos algunos, como por ejemplo Bimbo, Coca-Cola, Danone, Colgate, Duracell, Unilever, Ciel, P&G, Nestlé, Kleenex, Nutriole, Bonafont, etcétera, que son distintos nombres tanto nacionales como internacionales, que netamente uno lo que hace es inscribe el nombre, no el loguito, propiamente tal. Después aquí tenemos que hacer la salvedad. Nosotros tenemos lo que se conoce como el denominativo, que en este caso es el Nike. Tomando por ejemplo la marca Nike, que son de zapatillas. Tenemos el logo mixto, entre comillas el registro mixto, que mezcla un logo, que es el gráfico que es ese TIC, más la palabra que dice Nike. ¿Se fija? Y también tenemos el gráfico, que es el TIC, que es el famoso Smoosh que le llaman, ¿ya? Y ese también sería algo único. Entonces, por lo tanto, el nombre comercial que ustedes tengan, lo pueden guardar tanto nominativo como la palabra, como una mezcla de ambos, o como un logo. ¿Qué se conoce como el rótulo del establecimiento? ¿Ustedes ven rótulos de establecimiento alguna vez o no? ¿Les suena eso o no? ¿Lo han visto alguna vez? ¿Les suena un rótulo? Yo creo que sí, la mayoría ha visto un rótulo en la calle. ¿Dónde hay rótulos? ¿Qué creen que es el rótulo? ¿Les suena eso? Los nombrecitos que hay arriba de los locales, esos son rótulos, ¿ya? Y son signos distintivos de cada uno de los locales, ¿ya? Aquí tenemos un rótulo que dice la barbería, aquí la Bolivería. Cuando ustedes van a Falabella, la letra verde que dice Falabella, es Falabella, el loguito ese redondo de Almacenes París, que es celeste, que dice París, es el rótulo de Almacenes París. Y esos están inscritos, ¿ya? Para que nadie lo use y nadie se les parezca también en colores, ¿ya? Que esa es otra cosa, ¿ya? También tenemos los que se conocen como modelos industriales. Este es un modelo industrial donde yo hago un dibujo, por ejemplo, de este vaso que tiene ahí un corte, entonces el vaso se puede apoyar en dos ejes, se puede apoyar parado como un medio de lado, ¿te fijas? O también puedo tener un food truck de 2 pisos donde tengo un restaurante. Eso se llama también modelos industriales, ¿ya? Para que no lo asocien también que industrial es algo así como una pieza estética. Acá tenemos una pieza de dibujo industrial, que es una chaveta y otras cosas medio raras, de modelos donde se ponen los ángulos de phi, por ejemplo, cuánto debe cortarse, etc. ¿ya?
Y finalmente tenemos lo que son la propiedad intelectual, que se conoce como el copyright. ¿Han visto abajo un signo que tiene un C con un circulito? Los copyright que se le llaman. Bueno, estos copyrights son netamente asociados a las creaciones artísticas y literarias originales, ¿ya? Y por eso ustedes cuando mencionaban del culto, cuando hacían en la iglesia, y salía el copyright, es porque Facebook detectaba que estaban usando una música que no habían comprado los derechos, o no habían pedido los permisos, y se las venían abajo. Eso significa con copyright, que tienen derechos de autor y tienen que pedirle o pagarle a ese autor para poderles escuchar, ¿ya? Por lo tanto, hay que pagarle para, aquí dice, son derechos, son variados entre los que se encuentran impresos, las artes, la música, las grabaciones sonoras, las películas, pero también las emisiones de radio y televisión, los programas informáticos, las bases de datos y otro tipo de obras multimedia, ¿ya? Existen dos maneras de proteger este tipo de creaciones. El primer caso es realizar el registro de marca y se debe presentar la obra según un formato establecido que varía mucho en función de una obra a otra, porque para presentar una obra artística es un medio, para presentar una obra musical es otro medio. Y lo otro cuando se presenta ante notario. Simplemente se debe hacer un acta depositando ante el mismo objeto de protección y reivindicando los derechos de autor y de explotación. Esos son Se lo que puede. se considere. ¿Cómo? ¿Está abierto? Ah, estaba hablando. Ah, perdón. Pensé que estaba preguntando. Como Ya. el INAPI, ¿Cómo? ¿eso es lo mismo que inscribirlo en INAPI? Sí, pues es lo mismo. En INAPI usted puede inscribirlo y ahí usted puede buscar tanto qué obras literarias existen, qué marcas existen, etc. ¿Ya? Entonces, siempre cuando usted haga una invención, que sea una idea, traten de velar por la propiedad intelectual de ella, para que nadie después usufructe de su idea, ¿ya? Porque es re fácil robar ideas, ¿ya? Porque como son intangibles, alguien, ni tampoco decirla, porque uno por lo general tiene una idea y se la comenta a otra persona y la otra persona la lleva a cabo y él pasa a ser el inventor, porque acá, ¿cómo funciona? Es el primero que presenta la idea, es el dueño de la idea, indiferente que haya sido robada la idea, ¿ya? Eso es importante. Bueno, ¿les quedó claro los temas de hoy día? Algo, profe, en lo que pude escuchar, porque el internet más o menos no más. Ya, pero ahí pueden repetir después, verlo ahí desde la plataforma, pueden echarle un vistazo a la clase de nuevo y reforzar, ¿ya? Entonces nos estaríamos viendo ahora ya el día viernes para la última clase de innovación, donde vamos a ver lo que se compone un proyecto de innovación probablemente tal, ¿ya? Y después desde la otra semana ustedes ya entran a su taller número 1, que consiste netamente, y esos lineamientos los voy a dar el viernes, netamente ya empiezan su taller de medio ambiente, ¿ya? Y ahí les tengo la gran novedad que ustedes van a saber ese día viernes que van a ser acreedores aquellos que cursen los 4 cursos que vienen en línea, ¿ya? Gracias, profe, estuvo entretenido.